Vivíamos en tiniebla y ese pequeño niño nos trajo luz. Vamos a compartir la palabra en el libro que nos va a situar en esta época, en el centro, en el escenario de nuestra plataforma en este día. San Mateo capítulo 2 nos narra la historia del nacimiento de Jesús, porque hoy estamos celebrando el culto de Navidad, el culto del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Importante conocer que vinimos a este lugar como iglesia física para alabar y bendecir el nombre de este pequeño niño, que tuvo piedad y misericordia de nuestras vidas, que no es poco, haga un análisis personal, una visión amplia de dónde estaba y de dónde fue rescatado. ¿Y quién fue el autor de esa obra? Este pequeño niño nacido en Belén. Dice San Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cada vez que leemos este texto en lo personal, me pasa que el corazón se estruja, porque hablábamos el otro día en Manantial de Vida de que cada vez que tenemos una pérdida, cada vez que padecemos algo, un niño viene a llenar esos espacios y nos trae alegría. Claudio sabrá más en este instante de esta situación. Y si había preocupaciones y si había peleas entre la familia, ese pequeño niño nos llena de gozo a toda la familia. A los que estamos próximos, a los que vivimos esa situación y también a los que están distantes. Porque la vida es vida y llena y da gozo y nos llena de felicidad. Y este pequeño niño nacido en Belén no solamente trajo felicidad. Fíjense en que su situación de nacimiento no fue nada feliz, porque nació al estar huyendo de que no se le diera muerte. Y además traía sobre su pequeño cuerpo una misión importantísima: traer salvación y dar luz a las naciones. Hoy la gente se prepara y quizás también prepara simbólicamente un pesebre en su hogar. Le prepara el pastito, prepara una cunita, una figura de yeso que representa a José, a María y al pequeño niño. Pero el pesebre más importante no es esa figura de yeso. El pesebre más importante es el que nosotros podemos hacerle en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Ese pequeño niño quiere nacer en nuestros hogares.
en nuestras vidas. ¿Para qué? Para darnos luz, para traernos salvación, para darnos libertad, porque estábamos cautivos, porque estábamos presos, porque pasábamos sufrimiento, porque pasábamos dolor. Pero el pequeño niño que nació en Belén creció y se hizo hombre y cumplió el propósito de su padre. Todos sabemos cuál es. Pero hoy recordamos y celebramos su nacimiento, porque su nacimiento trajo una nueva esperanza para nosotros, una nueva luz que iluminó nuestro camino, un nuevo momento, un nuevo tiempo, un tiempo de refrigerio para aquellos que estábamos en prisiones, para aquellos que estábamos atados. El pequeño niño que nació en Judá, en la ciudad de Belén, trajo una nueva esperanza. ¿No le pasa o no ha pensado que qué dura que era mi vida antes de conocer a Cristo? Qué difícil momentos que estaba pasando. Pero cuando conocí a Cristo, cuando lo acepté, mi vida cambió. Y usted le pregunta, ¿y tus problemas desaparecieron? No, pero tengo otra mirada. Puedo afrontarlos de otra manera. Ese pequeño niño que iluminó nuestro mundo, que iluminó nuestro planeta, sigue cumpliendo su propósito hoy día. Y Mateo 28 dice, hasta lo último de la tierra. O sea que así como Él nació, creció, se hizo hombre y murió por nosotros, cumpliendo el propósito de su Padre, nosotros al recibir a Cristo, a ese pequeño niño en nuestras vidas, también tenemos que cumplir nuestro propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Contarles a todos que el niño que nació en Belén no es un regalo que se pone debajo de un arbolito, que no es el pan dulce, que no son los turrones, que no son los regalos que podemos recibir de familiares, amigos, pero sí es la nueva esperanza, la nueva fe. El encontrarnos cada día con ese pesebre que se tiene que rearmar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra existencia. Porque con el paso del tiempo, la paja que forma ese pesebre se va desarmando. Entonces nosotros tenemos que reacomodarla para darle comodidad al niño que hay en nuestras vidas. Un niño nos es nacido. Un niño que nos ha dado nueva esperanza, una nueva vida, una nueva posibilidad. Y nosotros, como sus hijos, tenemos que contarles a otros el propósito de la venida de Cristo a este mundo. Navidad, nacimiento. Navidad, tiempo de oportunidad. Tiempo de revincularnos con los seres queridos, aquellos perdidos. Pero sobre todo para nosotros los creyentes es la oportunidad para contarles a otros que hay una nueva posibilidad, que hay una nueva vida. Porque ese niño que nació en Belén tiene ganas de darte nueva vida, nueva esperanza. Que quiere hacer nuevo aquello que ya está viejo y sanar lo que está enfermo y coser lo que está descosido. Hay corazones quebrantados. Dios te dice que te puede sanar. Hay almas dolidas, hay personas sin esperanza. Ese niño que nació en Belén te da una nueva oportunidad. Nos da a todos una nueva oportunidad. Es cuestión de cada uno de nosotros poder tomar esa oportunidad, aferrarnos a esa oportunidad y hacer que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. La luz no se puede esconder, el brillo se puede opacar, pero la luz de Cristo nunca. Y si Cristo obra en nosotros, y si Cristo está en nosotros, la luminosidad que se desprende de solamente haber aceptado al Señor no se va a ocultar nunca. Es Navidad, tiempo de nacimiento, tiempo de nueva esperanza. Si hay dificultades, no importa. Si hay problemas, no pasa nada. Tenés una gran circunstancia, imposible de contarle a otro, no importa, porque el Señor, que lo conoce todo, nos está abriendo la puerta para una nueva oportunidad. Navidad, nacimiento, nacimiento.
de fe y de esperanza. Que podamos en este tiempo de Navidad no salir corriendo a comprar y llenar los carritos, pero sí salir corriendo a contarles a otro que Cristo vino al mundo para traernos una nueva esperanza. Dios bendiga su vida. Nos vamos a poner de pie y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que nos está acompañando, por todo lo que va a seguir haciendo a lo largo de la reunión, que sin duda no es poco. No es poco. Haber podido vencer la sábana que no quería atrapar, la almohada que no nos quería largar, es una nueva oportunidad. Hemos vencido porque Cristo está en nosotros. Yo te invito a que vos en esta mañana cierres los ojos y des gracias a Dios por poder estar acá. Y des gracias a Dios porque te posibilitó el vencer cualquier circunstancia y venir a dar gracias a este lugar, a ese Dios todopoderoso. Amado Padre, en esta mañana, Señor, así como somos, mejor que vos nadie nos conoce. Vos sabés lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Las luchas de la semana, las trabas que hemos tenido, pero tu amor, tu gracia, tu misericordia, que sobrepasa todo, nos has ayudado y nos has guiado a llegar hasta acá. En esta mañana, Señor, como tu pueblo, queremos venir a darte gracia, honrar infinitamente tu nombre y decirte que en Navidad sos vos en nuestras vidas, Señor. Te rogamos desde este instante que vos estés preparando el pesebre de nuestras vidas para poder venir a morar aquí, Señor, y a quedarte, oh Dios, y a recibir todo lo que vos tenés para nuestras vidas, oh Dios amado. Espíritu Santo de Dios, te ruego, te imploro que camines entre los bancos, oh Dios, que te muevas, oh Dios, que visites cada corazón, cada mente, que estés quitando todo lo que en este momento esté perturbando, oh Dios, y que les muestres, oh Dios, tu luz infinita, tu amor incondicional, que sos el ser más poderoso en este mundo y que sobre vos no existe nada ni nadie, oh Dios. En esta mañana, como tus hijos, venimos a darte gracias, oh Dios, y a abrirte nuestras vidas para que vos estés entrando en ella y para que estés tomando control y dominio de todo lo que sea ajeno a tu voluntad, oh Dios. Espíritu Santo, te rogamos, oh Dios, para que tú nos estés susurrando a nuestros oídos, oh Dios, tu palabra de amor, tu palabra de gracia, oh Dios. En esta mañana, Espíritu Santo, bendecinos, Señor, y no nos permitas regresar a nuestros hogares como hemos venido, Padre Santo. En tu nombre, oh Dios amado, te damos infinitas gracias. Amén. Vamos a estar invitando al pastor Roberto Vaquero, pastor de la congregación, que nos salude por las festividades próximas, pero también le vamos a encomendar que esté orando por las necesidades. Les saludo con la paz del Señor y desearles específicamente una feliz Navidad, un feliz tiempo. Yo miraba y decía, el pesebre está vacío, pero también hay una tumba vacía. Y también hay una cruz vacía, porque tanto el pesebre como el sepulcro, como la cruz, fueron los medios. Pero el Señor se levantó de la tumba y vive para siempre y retorna por su pueblo. Gloria al Señor. Decía el profeta Isaías que llamaríamos su nombre Emanuel. Y algunos se preguntan, ¿Emanuel o Jesús? Porque el ángel le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. Pero dice la palabra del Señor que llamará su nombre Emanuel, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Es decir, que todos estos nombres de alguna manera serían atribuidos a la persona de Jesús, por lo que Él significaba o por lo que Él significa en realidad. Admirable, maravilloso. ¿Qué es algo maravilloso? Es un suceso extraordinario que llama la atención, que admira. Y si hay algo que Jesús logró en su vida y ministerio, fue este calificativo de admirable. Le admiramos, hermanos.
Y si no hemos considerado este hecho, debemos tomarlo para nosotros. Admirarle al Señor cada día. Que Él nos deslumbre, que sea la persona de Jesús lo más importante, lo más valioso en nuestra vida. Porque lo que Él hizo por nosotros lo dio absolutamente todo y nos dio esperanza, que la esperanza para el ser humano estaba perdida. Así que recuperemos en este tiempo de Navidad, en este tiempo donde recordamos el nacimiento del Señor, recobremos esa devoción, recobremos ese hecho de observarle, de mirarle, de admirarle y de reconocerle como el más grande de todos los tiempos, como el Dios maravilloso, el Dios eterno, porque Isaías, entre las cosas que decía, su reino será eterno, no tendrá fin. Lo dilatado de su gobierno sería para siempre. Gloria al Señor. No estamos confiando en alguien que tiene un periodo de vigencia y luego caduca. Estamos confiando en alguien que es para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Pero el proceso fue así. Y yo pensaba en José y María, que estaban viviendo en Nazaret, allí en Galilea. Y tenían que empadronarse y para ello tenían que llegar hasta Belén, porque era la casa donde habían nacido, el territorio donde habían nacido. Y si usted mira el mapa, va a encontrar Galilea allí arriba de Samaria y va a encontrar Belén, Jerusalén, allí debajo de Samaria. Es decir, que tenían que pasar por Samaria. Tenían que recorrer una distancia determinada y llegaron allí a Belén, y cuando llegaron después del largo camino no encontraron lugar en el mesón, no encontraron lugar para hospedarse y tuvieron que acudir justamente allí a aquel lugar en donde prepararían para que el niño pudiera estar en sus primeras horas después del alumbramiento. Después dice la Biblia que cuando los sabios de Oriente llegaron, ya lo encontraron en una casa, pero allí este fue el tiempo y fue el lugar que José y María pudieron encontrar para darle los primeros cuidados a aquel que pasó por el pesebre, aquel que pasó por la tierra de Samaria, de Galilea y de toda aquella región predicando y enseñando, aquel que llegó a la cruz y se levantó de la tumba y ahora vive para siempre y nosotros le adoramos. ¿Qué le parece si estamos de pie? Y teniendo en cuenta justamente esto, que Él es admirable, que Él es consejero, que Él es Dios eterno, que Él es príncipe de paz, acerquémonos para presentarle las diversas necesidades. Padre, venimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y estamos aquí, Señor, recordando esa fecha, ese tiempo, ese momento en la historia del mundo, Señor, en que los ángeles anunciaron el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Rey eterno, de aquel que venía para presentarse como ofrenda por mis pecados, para darme el perdón de todos mis pecados y la vida eterna. Aquel que venía a reconciliar a la humanidad, Señor, porque estábamos destituidos, porque estábamos lejos, porque estábamos sin esperanza, pero tú viniste a traer esa esperanza, no solo al perdido, sino también al enfermo, al necesitado, al agobiado, al que está triste, al que necesita consuelo. Tú, Señor, hiciste provisión para cada una de las necesidades, Señor, en las cuales la rebeldía
rebeldía y la desobediencia nos sumergió. Pero tú viniste para sacarnos adelante, Señor. Por eso estamos orando por los que tienen necesidad. Estamos orando por los que están pasando por tiempos de crisis. Estamos orando, Señor, por los que están percibiendo el dolor de alguna enfermedad, de alguna dolencia, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, líbrales conforme tu gracia. Obra, Señor, en la vida de cada uno de los hermanos y hermanas, que son muchos, son variados, Señor, pero estamos creyendo que tú habrás de cumplir tu propósito en cada vida, Señor. Algunos, Señor, la respuesta a la oración será inmediata. En algunos otros la respuesta se tardará algún tiempito, Señor. En algunos otros le dirás como a Pablo: bástate mi gracia, pero tu gracia estará presente, Señor, para ayudarnos a superar todas las dificultades y llegar a la hora de entrar en la gloria, donde ya no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni ninguna de estas cosas. Te honramos, te alabamos y te damos gracias por oír nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz Navidad, Dios les bendiga. ¿Pueden tomar asiento? Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. El tiempo es del Señor, pero se oró por las necesidades. Así que con fe volvé a tu casa y cree que el Señor está obrando. Dios bendiga nuestras vidas en esta mañana. ¿Hoy qué día es? ¿Qué? Domingo 22 de diciembre. Próximo domingo 29, si no hice mal la cuenta, 22 y 7, 29, nos vamos a congregar nuevamente. Y no es que los estoy despidiendo, les estoy haciendo un anuncio o un recordatorio para que el próximo domingo nos vengamos a reunir, a congregar. Pero vamos a tener un evento especial. Ya el venir a casa de nuestro papá es especial. Pero nos vamos a reunir como congregación por varios motivos. Dar gracias a Dios por los 365 días del año que nos ha cuidado, por el tiempo que ha estado con nosotros, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos de adversidad, en los tiempos de mucha felicidad, en los tiempos de tristeza. ¿También vamos a tener el aniversario de la iglesia? Puede ser. ¿Cuánto ya? 96. Parece que fue ayer que festejé los 90. Mirá. Pasaron 6 años. 96 años de nuestra congregación afincada en este lugar. Calle Ensenada 1250. Ya sé que antes estábamos acá a la vuelta. No estaba en esa época, así que por eso no recuerdo. Pero damos gracias a Dios por estos 96 años de nuestra congregación. Vamos a venir a dar gracias a Dios, vamos a venir a alabar, vamos a venir a compartir, pero tenemos que venir con la bolsita. ¿Sí? ¡Apa! Ahí está. Vamos a traer algo para compartir. Algo rico, suculento. No me pidan mucho porque tampoco es que soy una gran cocinera, pero algo voy a traer. Nos vamos a reunir como congregación para festejar, para recordar todas estas cosas que yo dije y vamos a traer para compartir entre nosotros, para revincularnos como hermanos, como iglesia y para dar gracias a Dios por el tiempo que nos ha acompañado, nos ha bendecido y nos ha fortalecido. Vamos a tener tiempo para acercarnos los unos a los otros, para contarnos, para saludarnos, para bendecirnos. El Señor es fiel y quiere que nosotros crezcamos a través del acercamiento entre nosotros. Amén. Entonces, próximo domingo, 29 de diciembre, nos vamos a congregar y vamos a traer nuestra bolsita para compartir algo con los hermanos. ¿Sí? Nos vamos a poner de pie. Así. Y vamos a hacer una mirada hacia adentro. ¿El Señor trabajó con vos en este día, en este instante que compartiste con nosotros? ¿Sí o no? Y va a seguir trabajando. Porque no quiere que te vayas como viniste.
El cansancio a los pies de Cristo. El trabajo de la semana a los pies de Cristo. La preocupación a los pies de Cristo. Porque es la mochila que nos impide muchas veces recibir lo que Dios tiene para nosotros. Resistir y dar batalla. Yo tengo en mi texto, un texto en mi avatar de WhatsApp que dice: yo no soy de los que retroceden. El texto de Hebreo. Y es verdad, porque Cristo nos hace libre y nos dio el poder para salir adelante, pero tenemos que creer que Dios hace la obra. Por eso yo dije fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. A veces Marita decía hoy, por 18 años oré por mi esposo. Y quizás si le pregunto a otro me va a decir, estoy hace 25 años orando por mi marido. Hace 25 años que tengo una dolencia, hace 30 que me pasa tal cosa, pero hay que perseverar, porque el tiempo es de Dios y no es nuestra la batalla, sino del Señor. Tenemos que creer que se hace si el Señor así lo dispone. Y en esta mañana no quiere que vos te vayas como viniste. Por eso vamos a orarle al Señor y le vamos a dar gracias por este tiempo. Pero también vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente para recibir su palabra, creyendo desde el instante cero que llegamos que Dios tiene ese propósito con nuestras vidas. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta mañana venimos delante de ti, seguimos delante tuyo, papá, para darte gracias, para alabarte, para bendecirte, para decirte que sos el Señor, el centro de nuestras vidas. Y en este momento queremos presentarte el instante siguiente, oh Dios, que es el mensaje, que es tu palabra, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu mensaje, Señor. Dispuestos, oh Dios, a recibir tu palabra conforme lo que vos trajiste para nosotros. Que nos vas a dar el mensaje, oh Dios, que trajiste, que prepararon para nosotros, oh Dios, y que es la palabra propicia para nuestras vidas, Señor. En tu nombre, oh Dios, te damos gracias. Hacemos una apertura general de nuestra vida para que vos vengas a morar a nosotros y nos des conforme lo que necesitamos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga, y yo quería leer con ustedes en el libro de San Mateo, capítulo 26. Bendito sea el nombre de Jesús. Si bien sabemos que no hay una fecha cierta del nacimiento de nuestro Señor, como hoy escuchábamos, entendemos, creemos y aceptamos que esta es la fecha, esta es Navidad, es donde el Señor vino aquí a la tierra para cumplir con ese propósito que Dios le había encomendado, esa misión que Él tenía, ¿no? Y creo que en la vida de una persona hay dos puntos que son los más importantes. El primero es nacer, porque si una persona no nace, no existe, ¿no? Pero el segundo es poder saber cuál es el propósito de Dios para cumplir en esta vida. Y creo que eso es lo que verdaderamente marcó la gran diferencia en nuestro Señor Jesucristo. Él tenía en claro a qué venía y lo cumplió, a pesar de que Él allí en el huerto del Getsemaní le pidió al Señor que pasara de Él esa copa, pero Él cumplió con el objetivo que Dios le había encomendado, que era volver a tener esa comunión con el Señor, ese decreto que había sido firmado y que condenaba a toda la humanidad, para romperlo y que cada uno de nosotros, a través de aceptarlo a Él como Señor y Salvador personal, pudiésemos volver a tener comunión directa con el Señor, entregando su vida allí en la cruz y derramando su sangre para remisión de nuestros pecados y salvación de nuestras vidas. Él cumplió con ese propósito, ¿no? Independientemente de que si
pensemos que esta es o no la fecha, de si va el arbolito, si no va el arbolito, si, bueno, tantas cosas, ¿no? Que el mundo fue transgiversando, pero que cada uno de nosotros sabemos que verdaderamente estas fiestas, esta Navidad, es para recordar que ese que dio su vida por usted y por mí, nació. Y esto es lo que aceptamos, ¿no? Por eso decía que si bien la fecha de su nacimiento no está totalmente registrada como una fecha cierta, lo que sí está registrado es el propósito para el cual Él vino. Y creo que ese es el tributo que cada uno de nosotros tenemos que darle en estas fiestas, en esta Navidad, que verdaderamente podamos reflejar en la vida de cada uno de nosotros, como hoy escuchaba y decía Tere al principio, que podamos hacerle honor a ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Si usted veía en la calle en estos días, ¿qué es lo primero que la gente pregunta? ¿Qué es lo primero que la gente programa o planifica para estas fiestas? Se juntan seguramente con personas que tal vez hace tiempo que no ven, con familiares. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿O no? ¿Dónde lo vamos a pasar? Y segundo, los regalos que vamos a poner en el arbolito. Y seguramente, tal vez muchos de nosotros decimos, sí, pero ese no es el objetivo fundamental. Ni el arbolito, ni los regalitos, ni lo que vamos a comer o lo que vamos a hacer. Sino que en estas fiestas cada uno de nosotros pueda reflejar lo que Cristo hizo en nuestras vidas, para poder darle ese tributo a ese sacrificio tan grande que Él hizo, ¿no? Creo que es lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer. No entraré en la discusión si es paganismo o no, si es el arbolito o no, sino que podamos en estas fiestas verdaderamente reflejar a Jesús en nuestras vidas. Creo que ese es el mejor tributo, y no diciéndolo o hablándolo explícitamente, sino con nuestro testimonio de vida, que otros puedan ver en nosotros el cambio que se produjo. Y mucho más si hace tiempo que no nos vemos, que no nos encontramos. Seguramente nos encontraremos con familiares que tal vez hace un año que no nos vemos. Pero qué bueno que ellos puedan ver reflejado en nosotros un cambio de vida y que ellos puedan querer copiar, querer tener esta nueva manera de vivir. Y no porque nosotros digamos si va o no el arbolito, si va o no el regalo, si va o no lo que estemos festejando, sino que podamos reflejar ese cambio de vida, ¿no? Y en esta línea yo quiero compartir con ustedes en el libro de San Mateo, en el capítulo 26, allí del versículo 30 al 35. Y es un ejemplo, habla allí un encuentro en su peregrinar aquí en la tierra de Jesús, fundamentalmente con uno de sus discípulos, con el apóstol Pedro, ese apóstol que marcó una gran diferencia allí en la historia de la iglesia primitiva, en el nacimiento de la iglesia, ¿no? Ese hombre que después de haber recibido el Espíritu Santo en su primer discurso, después de la ascensión del Señor, dice que se convirtieron 3.000, y en su segundo discurso 5.000, y así siguió lleno del Espíritu Santo, tomado fuertemente de la mano del Señor. Ese Pedro que había caminado sobre las aguas por su fe, ese Pedro que había marcado la diferencia, pero ese Pedro que Jesús siempre tuvo una mirada especial sobre él, ¿no?
Pero también este Pedro, en este periodo de aprendizaje, como lo tenemos cada uno de nosotros, en este periodo donde, como siempre decimos, en esa traslación del reino de las tinieblas al reino de los cielos, donde tienen que cambiar todos nuestros valores, siempre hay un tiempo de aprendizaje, ¿no? Y como hoy decía Tere, sí, cuando yo ya entregué mi vida al Señor, se van a acabar las luchas, las pruebas, los problemas, las dificultades. No, mientras estemos aquí en la tierra, esto va a ser algo cotidiano. Y la Biblia refleja un hecho aquí en lo que vamos a leer el apóstol Pedro, cuando él lo niega 3 veces al Señor. Y quiero compartir con ustedes esa enseñanza para que nosotros podamos aprender no solo de las buenas cosas que hizo Pedro o que están escritas en la Biblia, sino que también están escritas en la palabra del Señor para que usted y yo podamos aprender no solo de las cosas buenas, sino también de algunos errores que cometieron sus mismos discípulos, ese apóstol, ese discípulo que el Señor había elegido. Amén. Por eso quiero leer, como decía aquí en el libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 30 al 35, donde lleva como título que Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dice, y cuando hubieron cantado el himno, esto fue después de la última cena, después de la última cena que tuvieron con el Señor, dice, y cantando el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro volvió a decirle, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. Y el último versículo, la última línea de este capítulo 26 dice, y Pedro lloró amargamente. Esto habla para parafrasear un poco esto y no leer todo este capítulo que es largo, después usted si quiere puede estar leyéndolo en su casa, pero habla que después de la última cena, allí Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, allí al Getsemaní, para estar orando. Y en el camino le dijo que iba a ocurrir algo, que se iban a escandalizar y que iba a hacer que se dispersaran. Allí Pedro una primera vez le dice, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré y te seguiré a donde sea. Nuevamente el Señor le dice, Pedro, te digo que antes que el gallo cante, vos me vas a haber negado 3 veces. Señor, le dijo Pedro, aunque eso suceda, yo te acompañaré a ti a donde sea, hasta la muerte misma. Y todos sus discípulos dijeron lo mismo. Y allí relata la palabra del Señor que mientras ellos fueron al monte a orar, allí los hizo parar a todos sus discípulos, pero tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y fue unos metros más allá. Y le dijo, estén aquí orando, ayudándome, porque mi alma está en mucha angustia. Y allí dice que luego de un rato de estar orando, el Señor volvió y al primero que reprendió fue a Pedro. Ni un tiempo, ni un rato han podido estar, Pedro. El Espíritu quiere estar orando, pero la carne es débil. Por favor, sigue orando. Esto fue un poco lo que
el Señor le dijo al apóstol Pedro, y allí se fue nuevamente el Señor a orar, y cuando volvió los encontró nuevamente durmiendo. Esto lo hizo durante 3 veces, y la tercera vez le dijo, bueno, sigamos porque el tiempo ya se ha cumplido. Y allí, minutos después, el Señor es arrestado y es llevado a la casa del sumo sacerdote, allí de los fariseos, para ser juzgado. Y Pedro, dice la palabra, que lo seguía de lejos. Pero en ese transcurrir, Pedro vio a dónde iba, a dónde lo llegaban, pero nunca fue al lado de él, siempre lo siguió de lejos. Y dice que mientras el Señor estaba allí en el patio, siendo juzgado por los fariseos, tratándole de buscar algo que él dijera para verdaderamente condenarlo, Pedro estaba de lejos y allí se juntó con los que allí estaban esperando que condenaran a Jesús, aquellos que lo habían metido preso. Y dice que por 3 veces Pedro negó al Señor. La primera con una criada que le dijo, tú eres uno de ellos. Y él negó rotundamente que era uno de los discípulos del Señor. La segunda criada también le dijo lo mismo y él hasta juró no conocerlo al Señor. Y la tercera vez fue uno de los soldados que había apresado a Jesús. Yo te vi con él, tú eres uno de ellos porque hablas distinto, te mueves distinto, sos distinto a todos nosotros. Y él comenzó a blasfemar, comenzó a ponerse a la misma altura de ellos, para que ellos entendieran que él era uno más de los que allí estaban. Y dice que después de esta tercera vez de Pedro haberlo negado, el gallo cantó, como se lo había dicho el Señor. Y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho y dice que salió corriendo de ese lugar y lloró amargamente. Llorar amargamente quiere decir desconsoladamente, ¿no? Él había decepcionado al Señor y se había decepcionado él mismo porque él había hecho lo que el Señor le había dicho que iba a pasar, pero él había hecho lo que él dijo que no iba a hacer nunca, que nunca iba a negarlo y que lo iba a acompañar hasta la muerte. Por eso lloró desconsoladamente, lloró amargamente. La comparación es cuando María Magdalena lo crucificaron a Jesús, vio que hay un dicho muy común, ¿no? Lloraste como una Magdalena, ¿no? Lloró amargamente, desconsoladamente. Así dice la palabra que lloró también Pedro. Pero en este relato que quise resumir en este capítulo 26 hubo algunos puntos que nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Por eso decía que no es nada más que a veces de las cosas buenas que dice la Biblia, sino también de los errores que cometieron y que por eso están escritos acá en la Biblia, para que también podamos aprender de eso y también seguir en este crecimiento en el camino del Señor, ¿no? Y acá hay unos puntos donde, porque siempre le echamos la culpa a lo último que pasó. Pedro lo negó 3 veces, el Señor le había dicho que esto iba a pasar y que el gallo iba a cantar después de esa tercera vez. Y como pasó lo que el Señor le dijo, pensamos que eso fue lo que detonó para que Pedro llorara amargamente, ¿no? Pero ese fue el último detonante, pero hubo unos pasos previos que es lo que quiero que hoy compartamos. El primer punto en el que Pedro comienza este primer error que Pedro
comienza es cuando el Señor le dice que él va a ser metido preso y que se iban a escandalizar. Y que Pedro le dice, Señor, yo te voy a acompañar a todos lados. Yo ya soy crecido en todo esto y a vos no te va a pasar nada. Quédate tranquilo, que si te tengo que acompañar hasta la muerte, allí te voy a acompañar. Pedro, Pedro, le dijo el Señor, sabiendo verdaderamente lo que iba a pasar. Le estaba avisando de lo que iba a pasar. Pero Pedro desoyó esto. ¿Y por qué desoye esto? Por su grado de autosuficiencia. Pedro se creyó que ya estaba crecido porque había estado 3 años y medio al lado del Señor y que ya había crecido espiritualmente y que estaba en un nivel donde nada lo iba a escandalizar y nada lo iba a apartar del Señor. Y que si era necesario lo iba a acompañar hasta la muerte, ¿no? A veces esto es el primer punto, la primera enseñanza, donde creemos que porque tenemos muchos años en el Evangelio, porque estamos en determinada área, porque nos conocemos la Biblia, porque la leemos todos los días, nos creemos que somos autosuficientes y no escuchamos esa voz del Señor, donde nos dice que tenemos que tener una total dependencia del Señor. Pedro pensó que con sus propias fuerzas iba a poder sortear cualquier problema y cualquier necesidad. Pero muchos de nosotros sabemos que cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, nos sentimos totalmente incompetentes. Nos sentimos que no podemos, pero tenemos que prepararnos primeramente, ¿no? ¿Qué tendría que haber dicho Pedro ahora, como decimos siempre, después de que pasaron las cosas? Y Pedro, tendrías que haberle preguntado al Señor, Señor, si esto es así, decime qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, qué es lo que debemos hacer. Pero Pedro pensó que él ya estaba preparado y capacitado para soslayar, para sortear cualquier situación que le tocara vivir. Primer punto, autosuficiencia. Esto habla de que debemos tener una total dependencia del Señor y fundamentalmente cuando estamos bien, para que cuando venga el momento de la prueba nosotros sintamos esa total dependencia del Señor. El segundo punto es que él desoyó, el Señor le avisó. No fue como a Job, ¿vio? A Job fue un diálogo entre el Señor y el diablo, pero Job no sabía que iba a enfrentar semejante prueba. Aquí el Señor le estaba avisando, le estaba diciendo a Pedro lo que iba a pasar. Mire, Lucas, el apóstol Lucas en el mismo pasaje, cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, allí en el versículo 22, capítulo 22, versículo 31, allí vemos que Lucas es va un poco más a fondo y dice algo que Mateo no lo dice, ¿no? Dijo también el Señor, Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandeaos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo en el primer versículo? Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. El Señor le estaba avisando a Pedro lo que iba a pasar. Le estaba diciendo que el diablo lo había pedido, porque el diablo también sabe cuál es el propósito que Dios tenía con Pedro y también que tiene con cada uno de nosotros. Entonces siempre va a buscar ocasión para hacernos caer. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿a qué vino? A robar, a matar, a destruir, y fundamentalmente aquellos con los que el Señor tiene un propósito como lo tenía con Pedro.
pero siempre tiene que pedirle permiso al Señor. Esta es la gran bendición y la gran ventaja que usted y yo tenemos, que siempre el diablo le tiene que pedir permiso al Señor para poder poner un dedo sobre nuestras vidas. Por eso le dijo el Señor: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. La prueba iba a ser fuerte. Pero fíjese, antes de ver lo que dijo Pedro, el mismo Señor le dice: pero yo he rogado por ti. El Señor oró por Pedro, estaba orando por Pedro. El Señor ora por usted y por mí, porque sabe de lo que estamos hechos. Sabe cada una de nuestras limitaciones. Hasta a veces conoce más de lo que cada uno de nosotros creemos que sabemos. Pedro se creyó autosuficiente. Pedro se creyó que iba a poder sortear todas y cada una de esas situaciones. Pero el Señor sabía cuál era la limitación de Pedro. El Señor sabe cuál es tu limitación y la mía. Por eso Él permanentemente está rogando, está pidiendo al Padre por cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para que tu fe no falte, le dijo. Para que no caigamos de la fe. Para que nuestra fe no caiga. Para que nuestra fe no baje. Para que nuestra fe no se pierda. Lo que Tere hoy decía, esa certeza, esa convicción de poder cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo aquí a la tierra y nos dio a cada uno de nosotros. Para que nuestra fe no falte, Él también está orando por cada uno de nosotros. Y dijo: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él sabía que todo ese proceso iba a pasar y que después que pasara, pero una vez que todo esto termine, vuelve, le dijo, y confirma a tus hermanos. Las pruebas tienen un principio y tienen un fin. Tienen un tiempo final. Esto es lo que le estaba diciendo: Pedro, tranquilo, yo estoy rogando por ti, pero esto va a pasar. Va a terminar. Y una vez que pase, independientemente de cómo salgas de esta situación, porque yo te lo estoy diciendo, que vos me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, él sabía cuál era el resultado de esa prueba, pero le dijo, confió en Pedro y le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Entiende lo que digo? La prueba tiene un fin. Y siempre el que tiene la victoria es el Señor. Sobre tu vida, sobre mi vida. Así que si te toca sortear una prueba, un problema, una dificultad, que tu fe no caiga. Porque el Señor es el que tiene la victoria. Él está clamando por nosotros. Él está clamando por nosotros. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que pase, vamos a poder darle la gloria al Señor, porque somos sus hijos, fuimos comprados por Él. Amén. Entonces Él sabía de lo que iba a pasar. Pero fíjese que es lo que continúa allí diciendo el libro de Lucas. Dice lo mismo que dijo allí en la palabra en Mateo. Él: estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no tuvo en cuenta esta advertencia del Señor. Y aquí nos encontramos con 2 situaciones. Primero, la autosuficiencia, y luego el querer escuchar lo que yo quiero o no escuchar lo que me dice el Señor, ¿no? Hoy, en la actualidad, usted, con el tema de las redes y escuchamos por ahí, muchos no hablan de la confianza que tenemos que tener en nosotros mismos, que todo lo podemos hacer, que estamos aquí para ser
muchos más grandes de lo que somos, pero apoyados en nuestra confianza. Hoy escucha usted, basta entrar en alguna de las redes y escuchar palabras donde dice que todo lo podemos hacer. Y sacan de contexto alguna palabra, ¿no? Donde dice, yo todo lo puedo, ¿no? El yo puedo hacer esto. Total, vos ya sos un hijo de Dios y contás con la victoria asegurada. Entonces no creemos y empezamos a aumentar nuestro ego, nuestra autoconfianza, nuestra autosuficiencia, que fue un poco lo que le pasó a Pedro. Pedro se creyó que ya él estaba en un nivel donde nada lo iba a poder hacer caer. Él confió en sus propias fuerzas. El yo puedo. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dicen, sí, todo lo podés hacer, sí, pero en Cristo. En Cristo todo lo podré hacer. Cuando yo deposito toda mi confianza en el Señor, cuando Él ocupa el primer lugar en mi vida, ahí Dios me va a bendecir. Cuando yo verdaderamente tengo una total dependencia del Señor, Él va a bendecirme y me va a dar la victoria. Amén. El tercer punto es que el Señor quiso que Pedro orara. Por eso lo llevó allí al huerto del Getsemaní. Pedro le dijo, no pudiste orar un tiempo. El espíritu está bien, pero la carne es débil. Tenés que vencer la carne. Porque me vas a negar 3 veces. Sabía lo que le pasaba. Esto habla de la oración. Si bien decíamos en Lucas que el Señor estaba orando y rogando para que su fe no fallara, nosotros también tenemos que poner nuestra cuota aparte. Está bueno que tengamos este grupo de WhatsApp donde cada uno de nosotros podamos poner nuestra necesidad y que todos como congregación estemos orando. Está bueno que vengamos aquí, que el pastor ore por nosotros, o que aquí en las reuniones y en la oración por las necesidades, todos oremos por una necesidad determinada, pero también tiene que haber una cuota aparte nuestra. Y esto era lo que le estaba pidiendo el Señor a Pedro. Y es el tercer error que Pedro no alcanza a comprender. Su cansancio lo venció. Cuando nos despertamos a mitad de la noche y no podemos dormir y damos vuelta de un lado para el otro, no podemos entender o no podemos percibir que el Señor nos está amonestando para que estemos orando por determinada situación. Tal vez a veces no sabemos por qué, pero nos despertamos y sabemos que tenemos que orar por algo, pero no tenemos claro el objetivo, o sí, porque estamos pasando por una necesidad. Está bien que lo pongamos en el grupo, está bien que oremos como congregación, pero también tiene que haber una oración nuestra con el Señor. Y esto es lo que Pedro no hizo porque su carne lo venció, porque dejó para después. Decimos, bueno, cuando me levanto voy a orar. Cuando leemos la palabra del Señor y no terminamos orando, buscando esa guía del Señor, tiene que haber un tiempo de oración para que nosotros podamos seguir teniendo esa comunión con el Señor. Tercer punto. Primero, la autosuficiencia de Pedro. Segundo, no escuchar esa advertencia del Señor que iba a ser zarandeado, como usted y yo. No hace falta que el Señor nos diga, usted y yo ya lo sabemos. Las pruebas las vamos a tener a la vuelta de cada esquina, diariamente tal vez. Pero también tiene que haber un tiempo de oración de nosotros con el Señor. Tiene que haber una preparación de nuestra vida, ¿no? El siguiente punto donde la palabra nos muestra que Pedro lo siguió de lejos.
sabía lo que estaba pasando, veía lo que estaba pasando, suponía lo que iba a pasar, porque mientras el Señor iba y estaba allí en el patio, Pedro lo seguía de lejos, dice la palabra. Y esto es complicado, seguir al Señor de lejos. Venimos los domingos, participamos de la reunión, tal vez en la semana oramos, leemos, pero no tenemos ese grado de compromiso con el Señor que el Señor quiere para con cada uno de nosotros. Por eso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, el que esté libre, ¿cómo es? Mire, yo me lo anoté acá para no... Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Era cuestión de arrancar, ¿vio? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pedro creyó que con su autosuficiencia él iba a poder soslayar todos los inconvenientes que le tocaba. Y dice Proverbios 10, capítulo 10, versículo 12, el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. No debemos confiar en nuestra propia carne, en nuestro propio corazón. ¿Qué significa ser sabio? Ser sabio significa poner por obra todos los conocimientos que tenemos de la palabra del Señor. Amén. Ahí yo comienzo a ser sabio. No cuando actúo por mi propia inteligencia, sino cuando aplico todo lo que el Señor me enseñó y me adiestró en su palabra. Ahí comienzo a ser sabio. No podemos seguir al Señor de lejos. Debemos comprometernos con la obra del Señor. Mire, ahí en el Salmo 63, 8 dice, está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. Apegada quiere decir que está aferrada, que está cerca, que está unida. Mi alma está unida, aferrada al Señor. Yo no puedo seguirlo de lejos y pretender que el Señor pueda hacer algo sobre mi vida. Él va a hacer su parte, pero yo tengo que comprometerme con la obra del Señor, porque cuando yo arraigo mi alma, cuando yo pego mi alma a las cosas del Señor, cuando yo me comprometo en la obra del Señor, dice que Él con su diestra nos sostendrá. ¿Usted puede sostener a alguien que está lejos? Es difícil, ¿no? El Señor lo puede hacer, pero Él quiere que usted y yo estemos aferrados al Señor. Y ahí es donde Él va a sostenernos. Autosuficiencia, no escuchar la voz del Señor, no orar, seguirlo de lejos. Esto trae complicaciones, porque ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Con quién se quedó? ¿Con quién estuvo mientras todo esto pasaba? Con aquellos que querían apresarle, que estaban esperando la condena del Señor, que querían matarle, con los que lo metieron preso. Dice que él estaba allí y hubo unos que prendieron el fuego y él se quedó con ellos. Total, estaba calentito ahí, él estaba viendo todo lo que pasaba, pero estaba lejos del Señor y fue y se juntó con la gente equivocada, con la gente que no debía estar. Por eso, ¿qué hicieron los que estaban alrededor? Salieron a atacarlo. Tú eres uno de ellos. Yo te vi con él, yo te vi con sus discípulos. Y él lo que hizo fue negarlo. El
seguir de lejos al Señor a veces nos compromete porque nos juntamos con la gente equivocada. Pedimos consejo a las personas equivocadas. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente pasa en ese lugar? Porque el Señor se juntaba con los incrédulos, Él comía con los incrédulos, y era algo a lo cual muchos que estaban, los sacerdotes, no les gustaba, porque Él se juntaba con los incrédulos. ¿Está mal que nos juntemos con ellos? Claro que no. Es más, como dice el nombre de nuestra iglesia, debemos ser luz al mundo. Debemos nosotros contagiarlos a ellos y no nosotros bajarnos al nivel de ellos. ¿Entiende lo que digo? Por eso digo que no fue lo último que hizo Pedro, que hizo que decepcionara a él y que llorara amargamente, sino que fue una sucesión de cosas. Primero, se creyó autosuficiente. Segundo, no escuchó que el Señor le había dicho que iba a ser probado. No oraba lo suficientemente como para que pudiese estar fortalecido en las cosas del Señor. Lo seguía de lejos porque todavía no estaba comprometido con el Señor. Le dijo que iba a acompañarlo hasta la muerte, pero ni siquiera lo pudo acompañar en esa peregrinación hasta que fuera condenado. Y todo eso hizo que cuando se juntó con los incrédulos, él estuviera débil. Su fe había decaído. Y para que a él no le pase nada, él negó conocerlo al Señor. Por eso decía en un principio que en estas fiestas, en esta Navidad, no tiene demasiado sentido discutir si el arbolito sí, si el regalito también, o si qué comemos, o si va el pavo, o va qué es lo que vamos a comer. Porque no tiene sentido que todo esto ocurra. O decir, no, yo no tomo porque estoy en la iglesia. Aparentar ser o querer demostrar a través de no tomar alcohol, y no digo que lo tomemos, sino de no sumarnos a lo que todo el mundo hace. Mire, ayer había una fiesta al lado de mi casa y empezó temprano, lleno de autos ahí, hasta me costó entrar el auto en el garaje, pero hoy me levanté a la mañana y seguían. Y me vine para la iglesia y seguían. Bueno, no digo que esté mal, no estoy. Pero digo, mucha gente está pensando en todo esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser luz en este tiempo, en este mundo. Tenemos que reflejar a Cristo, porque creo que ese es el mayor tributo que cada uno de nosotros le podemos dar al Señor. No ponernos a discutir si, como decía, cómo manejarnos en esta fiesta. No, eso es paganismo, yo no lo comparto. No es por ahí donde vamos a ganar a esas almas, a esas vidas que tal vez hace mucho que no nos ven y que sabe que se van a encontrar con nosotros y que tal vez muchos dicen, hoy me voy a encontrar con este que va con la camisa almidonada y la corbata pegada al cuello, o me va a decir que no porque él va a la iglesia. No es por ahí que creo que tenemos que ganar a esas personas que hoy no conocen al Señor, sino con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida, reflejando a Cristo en nosotros mismos, como dice la palabra, ¿no? Mire, ¿usted sabe cómo hace el fundidor? ¿Cuándo sabe cuando la plata está perfectamente fundida y está a punto para ser colada?
Porque cuando se empieza a levantar temperatura y el metal se empieza a fundir, sale la escoria arriba, ¿no? Y hay escoria que a determinada temperatura se funde, pero hay otra que no. Entonces el fundidor, ¿qué hace? Saca esa escoria que no va a ser derretida por la temperatura. Pero ¿cómo sabe el fundidor cuando la plata está en el punto óptimo para ser colada? Cuando refleja su cara en el metal fundido. ¿Cómo sabe el mundo cuando usted y yo estamos verdaderamente apegados, como dice el Salmo, al Señor? Aunque nosotros no lo digamos, no hagamos cosas que al otro sabemos que le molesta, sino cuando ellos pueden ver en nosotros reflejados a Cristo. Como la plata fundida, ¿vio? Ese es el mejor testimonio, es el mejor tributo que cada uno de nosotros podemos hacerle al Señor en esta Navidad. Está buenísimo que recordemos su nacimiento, porque Él, al igual que usted, tuvo que nacer. Pero el propósito del Señor fue el dar su vida para que otros lo conociesen y a través de Él pudiesen llegar a tener salvación y vida eterna. Y hoy usted y yo tenemos la posibilidad de encontrarnos con gente que tal vez hace mucho que no vemos y que ellos puedan notar en nosotros, como le dijo el alguacil a Pedro, tú hablas distinto, tú no te mueves como nosotros, tú eres distinto. Que podamos reflejar verdaderamente la vida de Cristo a través de nuestras vidas en estas fiestas, ¿no? Porque feo sería seguir en este pasaje que hizo Pedro, salir corriendo y llorar amargamente. Seguir haciendo lo que tal vez hacíamos antes de conocer al Señor, porque entonces vamos a ver que en vez de convertirlo ellos a nosotros, nos convertimos nosotros a ellos. Seguimos hablando de la misma manera que hablábamos antes o de las que hablan ellos. Seguimos blasfemando o diciendo lo mismo que hizo Pedro, porque Pedro se puso a la altura de ellos para no quedar comprometido, para no quedar expuesto, para que él también no quede marginado. Pero no le echemos la culpa a lo último, sino veamos estos 5 puntos por los cuales Pedro falló. Porque si creemos que con nuestra propia autosuficiencia, no, yo me voy a sentar con Maxi y vas a ver cómo lo convenzo. Ese soy yo, es mi autosuficiencia. Estaríamos haciendo lo mismo que hizo Pedro. Creer lo que yo por mi propia fuerza o por mi sabiduría o porque tengo 18 estudios bíblicos, yo lo voy a convencer a Maxi de que se convierta al Señor. Eso es autosuficiencia, es la misma que tuvo Pedro. Es no oír la voz del Espíritu. Es el Señor el que va a esperar de que nosotros podamos ser ese canal de bendición para que otro pueda ver en nosotros a Cristo reflejado. Pero es Él el que va a hablar. No va a ser vos ni yo, pero debemos orar, debemos clamar, debemos comprometernos con el Señor. Porque si no, ante esa situación, cuando estemos con gente, va a ser muy fácil fallar. Porque nuestra carne es débil, dijo el Señor a Pedro. Pedro, yo sé que tu espíritu está bien, está fuerte, pero tu carne es débil. La carne es la que nos traiciona. El pueblo de Israel durante 40 años quiso volver a Egipto, porque siempre anhelaba eso. Cuando nosotros nos juntemos con gente que tal vez antes se divertía bien, no estoy diciendo nada raro, No estoy diciendo de que va a haber violencia ni nada por el estilo, que seguramente en muchas fiestas basta agarrar el Berizo Ciudad nada más y ver. Pero no estoy diciendo eso. Pero es muy fácil volver a esa vida y hablar
y no mostrar a Cristo reflejado. Por eso el alguacil le dijo, tú eres uno de ellos porque hablas distinto a nosotros, no te mueves como nosotros, pero debemos estar fortalecidos y que verdaderamente esta fiesta puedan ayudarnos a que podamos salir airosos de la situación y no terminemos llorando amargamente, porque al otro día nos vamos a encontrar nuevamente con el Señor. Lo bueno de esto es de que Pedro rápidamente salió de ese lugar, y el llorar amargamente quiere decir que se arrepintió, y el Señor también lo sabía, porque le dijo, Pedro, yo sé lo que va a pasar, pero una vez terminado esto, tú vuelve y confirma a tus hermanos. Simplemente esto es para demostrarte de que vos tenés que depender 100% de mí, para que puedas ser lleno del Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer las obras que yo tengo preparado para que vos hagas. Pero tengo que demostrarte de que ni tu ego, ni tu arrogancia, ni sos vos mismo el que va a lograr ganar a otros para Cristo, sino que voy a ser yo. Yo quiero reflejarme a través de vos para que otros puedan conocerme. No es porque vos tengas determinado lugar o tengas tantos estudios o tu capacidad, sino quiero ser yo el que me refleje a través de tu vida. Y eso con lo único que logramos es con un apego totalmente al Señor. Y seguramente después de que eso pase, vamos a poderle dar la gracia y la gloria al Señor, habiendo cumplido con la tarea que el Señor nos dio. Amén. Yo te animo a que estas fiestas podamos marcar esa diferencia, que la gente pueda ver en nuestras vidas a Cristo reflejado como el fundidor ve su cara en la plata fundida. Que pases una hermosa Nochebuena, una hermosa Navidad y que podamos disfrutar todos juntos en familia y que podamos salir airosos sabiendo que cumplimos con el propósito para el cual Dios nos llamó. Amén. Así que yo te invito a que juntos podamos estar sobre nuestros pies y podamos estar orando y clamando a Él, porque no somos nosotros, es Él el que tiene que brillar a través de nosotros. Padre, en el nombre bendito de Jesús, Señor, te pido que tu mano bendita de poder se pose sobre la vida de cada uno de nosotros y sobre cada una de las familias aquí representadas, sobre los que están y sobre los que no han podido venir. Te pido que tú allí a la distancia estés tomando control, Señor, de aquellas vidas también, para que todos juntos en esta Navidad no solo podamos estar recordando ese hermoso día en el que tú viniste aquí a la tierra, que naciste, Señor, en las condiciones que escuchábamos, pero que viviste una vida acorde a los propósitos que Dios había encomendado en tu vida. Por eso te pedimos que ahora tú nos ayudes a que podamos cumplir también con el propósito para el cual tú nos has puesto aquí en la tierra y podamos ser de bendición para otros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que podamos ser ese canal donde tu poder, tu gloria, tu espíritu pueda estar haciendo la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Uy, cuánto trabajo que nos dio el Señor hoy. Esperemos que nos haga recordar todo lo que nos dijo. Que la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe a lo largo de la semana, pero hasta que Él venga también. Y por sobre todas las cosas, que nos capacite para poder comprender y transmitir a otros su palabra. Que el Señor nos bendiga a todos y muchas felicidades.